se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amados hermanos, hoy quiero continuar con ustedes esta serie, hermanos, de estudios de cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar correctamente la Biblia. Y estamos, hermanos, en el primer paso, hermanos, de este sistema de estudio bíblico. Y quiero, hermanos, preguntarles, ¿quién de ustedes puede decirme cuál es el primer paso de este estudio bíblico? Observación. Muy bien, hermano. El primer paso, hermano, es la observación. Y la observación me ayuda a ver qué, ¿sabe? Responde a esta pregunta: ¿qué dice lo que estoy leyendo? ¿Por qué es importante cuando nosotros leemos la Escritura y vamos a estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante observar bien lo que estamos leyendo? ¿Por qué es importante? Porque de esa manera podemos entender mejor lo que dicen las Escrituras. Amén, porque para poder entender lo que estoy leyendo, primero tengo que saber qué es lo que estoy leyendo. Y es por eso, hermano, que es importante que cada vez que nosotros leamos la Escritura, no la leamos de corridita, sino que dediquemos tiempo a leer y a observar lo que estoy leyendo, porque eso es importante para poder interpretarla correctamente. ¿Cuál es el segundo paso de este sistema de estudio bíblico? Interpretación. Muy bien. Interpretación tiene que ver con qué significa lo que estoy leyendo. Y yo sé que esto todavía no hemos llegado a este paso, pero yo quiero recordarle algo, hermano. Esta pregunta, ¿qué significa lo que estoy leyendo? Y todo lo que tiene que ver con la interpretación de las Escrituras es muy importante. Por dos razones. Número uno, porque de mi interpretación de las Escrituras, yo saco ¿qué cosa? Mi teología, lo que yo creo. Es el resultado de la interpretación de las Escrituras. Esa es la razón fundamental por la cual es importante. La segunda razón por la cual es importante interpretar bien la Escritura es porque si no interpretamos bien la Escritura, la Biblia, no vamos a poder aplicar la Biblia correctamente a nuestra vida. Para yo poder aplicar correctamente la Escritura a mi vida, a mi día a día, yo tengo que primero interpretar correctamente la Biblia. Y otra cosa que quiero recordarles, cuando estamos hablando de interpretación, es esto: ¿cuántas interpretaciones puede tener un texto bíblico? Una sola interpretación. Por eso, hermano, es incorrecto cuando los cristianos decimos: ¿qué es lo que significa este texto para ti, Lupita? ¿O qué es lo que significa para ti, Navarrete, este texto? Y yo, bueno, para mí significa esto otro. Eso es completamente incorrecto. Porque la Biblia,
solamente tiene una sola interpretación. De la misma manera, por ejemplo, cuando los cristianos en Éfeso leyeron la carta que Pablo le mandó, lo que ellos interpretaron es lo mismo que tenemos que interpretar nosotros. Si nosotros interpretamos de una manera diferente a como lo interpretaron ellos, ¿quiénes están equivocados? Nosotros. ¿Se entienden eso, hermano? La Biblia tiene una sola interpretación. Ahora, lo que tiene es varias aplicaciones, o sea, diferentes aplicaciones. ¿Verdad? Una misma verdad. La hermana Lorena lo puede aplicar a su vida de una manera diferente a la manera en que el hermano Ubaldo va a aplicar esa misma verdad a su vida. Un ejemplo, hermano, porque eso yo no lo entiendo. Un ejemplo. Muy bien, hermano. Debe pensar un ejemplo para no poner el que siempre pongo, para que ustedes puedan, para expandir un poquito el conocimiento. Por ejemplo, ¿qué significa cuando la Biblia dice mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo? ¿Qué significa eso? Que las mujeres deben de someterse a su esposo en todas las cosas. Eso es lo que significa para Juanita, pero eso es lo mismo que significa para Ariela y para cada mujer cristiana. Ahora, de qué manera esa sumisión en el matrimonio de Juanita va a lucir? Esa sumisión va a lucir diferente en el matrimonio de Juanita a como va a lucir quizá en el matrimonio de Ariela o como va a lucir en el matrimonio de Lorín. ¿Verdad? Porque cada matrimonio tiene una dinámica. Por ejemplo, hay hogares en que los hombres son los que llevan la economía del hogar. ¿Verdad que hay hogares así, que los hombres son los que llevan el control del dinero, llevan el control, son los que pagan los biles, las esposas se encargan de otras cosas en el hogar? En este hogar, ¿verdad? Para la mujer cristiana, la esposa de este hombre, por ejemplo, Regio es el tipo de hombre que lleva el control de la economía de su hogar. Para Nancy, someterse a Regio en todo es respetar las decisiones económicas que Regio tome, que afectan a las familias. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, hermano? ¿Cuánto me entienden ese ejemplo? Ahora, el día que Nancy diga, ahora aquí, no, yo no estoy de acuerdo como tú llevas la economía, la voy a llevar yo a mi manera porque tú eres un bruto, tú no sabes. Ya Nancy no se está sometiendo al liderazgo de su esposo, ¿verdad? En ese matrimonio, la sumisión puede lucir de esa manera, que Nancy va a dejar que Regio se encargue de todas las decisiones económicas del hogar. Pero a lo mejor en el matrimonio de otro Regio, ¿verdad? Para no decir, no, el matrimonio de otro Regio, por ejemplo, ese otro Regio, él dice, yo quiero, o sea, para mí está bien que mi esposa sea la que pague los biles, por ponerte un ejemplo. Y ahí la mujer, o sea, ve cómo luce diferente. Y eso no significa que la mujer del Regio B no esté sujeta a su esposo, porque no funciona de la misma manera que en el matrimonio del otro Regio. ¿Sí me entendió, hermano? Más o menos. Por ejemplo, hay mujeres que, hay mujeres que, por ejemplo, que su esposo le dice, yo quiero que tú, si vas a la tienda, que tú me llames. Cuando salgas de la tienda y te montes en el carro, quiero que me llames de nuevo. Cuando te bajes de nuevo, quiero que me vuelvas a llamar. Quiero que me mantengas informado de cada paso que das. ¿Cuántos conocen hombres así? Pero por poner un ejemplo, hay hombres que pueden ser así. Ahora, la esposa cristiana debe de sujetarse, si eso es lo que tu esposo te está pidiendo, la esposa cristiana se debe someter a eso, porque ese es tu esposo. Ahora, hay esposos que no tienen esa manera de liderar la familia de una manera diferente y le dicen a la mujer, ¿sabes qué? Solamente llámame
si tienes un problema. Si te das cuenta cómo en cada matrimonio la sumisión puede lucir diferente. Hay esposos que pueden decir, no me gusta que te cortes el pelo. A mí me gusta que mi mujer tenga el pelo largo. Hermana, ese es tu esposo, no te cortes el pelo. ¿Sí me entienden? A lo mejor, y hay esposos que dicen, córtate el pelo, píntatelo, déjatelo largo, no me importa, yo te amo como quiera, yo no tengo preferencia. Y en esa mujer, la sujeción a su esposo va a lucir de una manera diferente. Pero mi ejemplo, el ejemplo favorito mío, es el de la Gran Comisión, que es el que siempre pongo. Cuando los que leyeron Mateo 28, leyeron, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué fue lo que ellos interpretaron cuando Cristo dijo eso? ¿Qué usted cree que ellos interpretaron? Ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Ahora, eso es lo que significó para ellos y eso es lo que significa para nosotros hoy. La iglesia tiene que ir y hacer discípulos. Que by the way, como dicen los americanos, cuando nosotros los cristianos no hacemos discípulos, si usted, hermano cristiano que está aquí, que ha nacido de nuevo, si usted hoy no está haciendo discípulos a otras personas, usted está en desobediencia a la Escritura, debe de arrepentirse y debe empezar a hacer discípulos, porque eso es un mandamiento, ir y hacer discípulos. Ahora, los cristianos de que leyeron Mateo, los cristianos, los receptores originales de Mateo 28, del Evangelio de Mateo, ellos interpretaron que debían hacer discípulos. Ahora, ¿cómo lo hicieron ellos, hermano? ¿Cómo lo hicieron ellos? Quizá ellos fueron predicando por los caminos. La iglesia de hace 20 años atrás ya no iba por los caminos porque la iglesia de 20 años atrás o de 30 años atrás tenía carros. Y ellos se movían a lugares específicos, iban casa por casa y tocaban y ahí predicaban el Evangelio. Pero la iglesia de hoy quizás lo hace diferente. Pero la iglesia, tanto los receptores originales de Mateo 28, como la iglesia de hace 20 años atrás, como la iglesia de hoy, las tres iglesias, por decirlo de alguna manera, interpretamos de la misma manera Mateo 28, pero lo llevamos a la práctica, lo aplicamos de una manera diferente. ¿Sí me puede entender, hermano? Ok. Ahora bien, hermano, el otro paso que tiene que ver, el otro paso de este estudio bíblico, ¿con qué tiene que ver? Aplicación. Muy bien, hermano, aplicación. ¿Para qué me sirve lo que estoy leyendo? ¿Para qué me sirve lo que estoy leyendo? Ahí es donde dice, bueno, ¿cómo, o de otra manera, cómo esta verdad de este pasaje afecta la manera en que yo voy a vivir esta semana? ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo por la tarde en el servicio? Estuvimos hablando de la doctrina de la Trinidad. Empezamos a estudiar la doctrina de Dios y vimos algunos atributos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y uno de los atributos de Dios que vimos, por ejemplo, ¿cuál fue? Dios es todopoderoso, Dios es inmutable. Que significa que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando estoy leyendo un pasaje de la Escritura, yo tengo que ver qué es lo que la Escritura me está diciendo acerca de quién. Acerca de Dios. Y cuando yo descubro eso, hermano, ¿qué es lo que me dice acerca de Dios? La pregunta es cómo esta verdad de Dios afecta mi vida. Cómo el hecho de que Dios, tu Dios, nuestro Dios, es inmutable. Cómo ese hecho, cómo esa realidad afecta mi relación con Dios y me afecta mi diario vivir. ¿Sí lo puedo entender, hermano? Eso tiene que ver con aplicación. Ahora bien, hoy, hermano, vamos a ver 5 relaciones a observar en el texto. Todo esto tiene que ver con observación. Lo primero que vimos fue que íbamos a observar qué cosa. El primer paso de la observación, ¿cuál era? Hacer preguntas al texto. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? O sea, hacer ese tipo de preguntas que nosotros hacemos cuando todos los días en nuestra vida es hacerle las preguntas al texto. Lo segundo que vimos que debemos observar es, hermano, lo segundo que vimos fue que al observar el texto bíblico que estoy leyendo,
yo debo de observar en dos niveles. ¿Cuáles son esos dos niveles? Lo explícito y lo implícito. Lo explícito es lo que el texto me dice ahí a flor de piel. Que no hay que escarbar sino que lo dice. El eunuco se bautizó. Eso es explícito. Si yo digo, yo observo que el eunuco fue obediente a la palabra de Dios. ¿Eso es implícito o explícito? Implícito, porque el texto no te dice explícitamente, el eunuco fue obediente a la palabra de Dios. Pero nosotros deducimos que el eunuco fue obediente a la palabra de Dios, porque todo verdadero cristiano al creer, su próximo paso, ¿cuál es? Bautizarse. Aunque el bautismo no salva, pero todos los salvos nos bautizamos. Amén. Ahora bien, el miércoles pasado vimos, hermano, esto fue, hermano, lo que vimos el miércoles pasado, que fueron ideas que se enfatizan. Vamos a observar ideas que se repiten, ideas que se comparan, ideas que se contrastan y relaciones de causa y efecto. ¿Sí se acuerdan de eso, hermano? Que lo vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a estar mirando, hermano, a 4 componentes a observar en el texto. Cada vez que yo estoy leyendo la escritura, cualquier texto que yo esté leyendo, que esté estudiando, una de las cosas que voy a observar son términos. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo una por una para que usted pueda entenderla bien. Lo otro que vamos a observar es la estructura del pasaje, cómo está estructurado el pasaje. Cuando hablamos de la estructura del pasaje, hermano, solamente para adelantarle, ustedes saben, cuando la Biblia se escribió, en los manuscritos originales, en los autógrafos, la Biblia no o lo voy a decir de otra manera, los capítulos y los versículos no son inspirados. Eso se hizo años más tarde para poder organizar la escritura y que fuera más fácil para nosotros poder encontrar un texto bíblico. Ahora bien, la Biblia, cuando nosotros estamos leyendo la escritura o estudiando la escritura, muchas veces nosotros nos llevamos por la división de capítulos. Y por la división, usted nunca sea, esto se ve mucho, por ejemplo, en la versión Reina Valera, que hay un capítulo, te lo divide en varios tramos. Y cada uno de esos tramos tiene, ¿qué cosa? Un subtítulo. Y muchas veces nosotros tendemos a pensar que a donde comienza ese tramo, comienza un tema nuevo. Pero cada estudiante de la Biblia tiene que aprender a discernir, a ver cuál es la estructura del pasaje. Dónde comienza un párrafo y dónde termina el otro párrafo. Y así sucesivamente, porque eso me va a ayudar a interpretar mejor la escritura. ¿Sí lo entienden, hermano? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Quién tiene la Biblia Reina Valera? ¿Dónde es la primera división que tiene Juan 14? En el 15. ¿Qué subtítulo tiene el 15? La promesa del Espíritu Santo. Pero si usted se fija, hermano, vamos a leer Juan 14, mire el versículo 36, Juan 13, 36. Si usted se fija, hermano, dice Juan 13, 36. Simón Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió:
a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida dará por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Cuando nosotros leemos Juan 13, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros paramos ahí y pensamos que Juan 14 empieza a hablar de un tema diferente. Pero si usted lee seguido, usted se va a dar cuenta que Juan 14, en los primeros versículos de Juan 14, tiene que ver, está conectado, pertenece a la misma estructura del capítulo 13. Mira el versículo 38 de nuevo. Jesús le respondió, ¿tu vida dará por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahí termina un párrafo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Por eso es importante nosotros saber, observar cuál es la estructura del pasaje. ¿Dónde comienza un párrafo? ¿Dónde termina el otro párrafo? ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí le quedó claro eso? Pero nosotros cuando leemos, generalmente, nosotros nos guiamos ¿por qué? Por las divisiones de los capítulos. Cuando usted esté estudiando la Biblia, olvídate de los capítulos, hermano. Y olvídate de las subdivisiones que aparecen, si usted tiene la Reina Valera. Usted siga leyendo, lea y observe dónde comienza un párrafo y dónde termina el otro párrafo. Y marque. Y observa la manera en que está estructurado ese pasaje. ¿Es párrafo o es tema? Párrafo, hermano. Párrafo. Cuando toquemos la estructura, vamos a hablar un poquito más la diferencia, cómo se relaciona el párrafo con el tema. Ahora bien, tenemos que observar también, hermano, observación de forma literaria. La forma literaria, ¿cuál es la forma literaria en que está escrito ese pasaje? Por ejemplo, ¿cuál es la forma literaria o el género literario de Hechos de los Apóstoles? Histórico. ¿Cuál es la forma literaria o el género literario de los evangelios? Narrativo. ¿Cuál es la forma literaria, hermano, de Apocalipsis? Profético. Ahora bien, hermano, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que usted tenga en cuenta, observe cuál es la forma literaria del pasaje que usted está leyendo? Para interpretar correctamente. ¿Por qué? ¿Cómo saber en qué forma literaria está escrito el pasaje? Me ayuda a interpretar correctamente. O me guarda, me protege de no malinterpretar el pasaje. Porque no puede decir interpretar hechos de forma narrativa o poética o cualquier otra. Ok, ahora les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar del mismo libro de Hechos. Y es aquí donde es importante, hermano. El libro de Hechos, al estudiar el libro de Hechos, nosotros nos damos cuenta que el libro de Hechos está, el género literario es histórico, está describiendo eventos que pasaron. Ahora bien, dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos, que cuando la iglesia primitiva, ¿cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Cuánto recuerdan? La iglesia primitiva, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Lucas de la manera en que vivía la iglesia primitiva? Unánimes. Dice que los cristianos vendían sus propiedades y nadie decía tener nada suyo propio, sino que lo vendían para repartírselo, para que nadie tuviera necesidad. Y ahí es donde viene el problema de Ananí y Zafira.
Si recuerdan a Ananias y Zafira, ok. Ahora, el libro de Hechos, porque está escrito en un género literario, es histórico, está relatando la historia de la iglesia. El libro de Hechos es un libro descriptivo. Está describiendo eventos que pasaron que no van a volver a pasar jamás. ¿Se entiende eso, hermano? Por ejemplo, ahora yo no puedo venir y decir, hermanos, para nosotros ser una iglesia cristiana nuevo testamentaria, usted tiene que vender su casa, vender su carro, traiga todo para acá, para el templo, y vamos a repartirlo equitativamente a todos los que tienen necesidad. No, hermano, porque el libro de Hechos me está describiendo cómo ellos lo hacían. Usted sabe por qué, hermano, los cristianos de Hechos, de los apóstoles, vendían sus propiedades y lo tenían todo en común. ¿Usted sabe por qué? Porque esa era la manera de ellos de aplicar el mandamiento de Cristo, de amarse los unos a los otros como Cristo los amó a ellos. Es la manera en que ellos lo aplicaron en ese tiempo. Nosotros lo aplicamos de otra manera. ¿Sí me entienden, hermano? Por ejemplo, lo mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Quién sabe lo que narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Se derramó el Espíritu Santo ¿en quién? En los creyentes, en los discípulos. Ahora bien, hermanos, eso marcó un evento en la vida de la iglesia. Eso no significa que ese evento se va a volver a repetir. Lo que pasó, ¿por qué sabemos que Hechos capítulo 2 no se va a volver a repetir? Porque Lucas te está narrando lo que pasó en ese momento. ¿Y por qué más? Porque Lucas, hermano, cuando está narrando, escribiendo lo que pasó, dice, esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Joel. Lucas mismo te está diciendo que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del derramamiento del Espíritu Santo, es, hermano, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ya eso no se va a volver no va a volver a pasar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hoy, por ejemplo, muchos cristianos leen Joel, la profecía de Joel. ¿Cuántos saben cuál es la profecía de Joel? Dice, en los postreros días, vuestros jóvenes verán visiones, y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nosotros oramos, y hay iglesias que oran, Señor, cumple tu promesa, derrama tu espíritu sobre nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes vean visiones y sueños. Hermano, ya eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y por otra parte, usted ve, basados en Hechos capítulo 2, usted ve cristianos hoy orando y pidiendo, derrama tu Espíritu Santo en mi vida. ¿Y por qué nosotros no debemos orar de esa manera? Porque el Espíritu de Dios ya habita en nosotros. Y porque no tenemos en cuenta la forma literaria de Hechos de los Apóstoles, es que hay denominaciones que dicen, que creen que la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo es que habla en lengua. Y eso es completamente antibíblico. Porque Efesios nos dice que la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo no es que hable en lengua, sino que, ¿cuál es? Que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Que la mujer se someta a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Que los hermanos se sometan los unos a los otros en el temor de Dios. Esas son las evidencias de que los cristianos estamos llenos del Espíritu Santo. De que seamos agradecidos. Un cristiano lleno del Espíritu de Dios es un cristiano que es agradecido. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que canta al Señor con gozo en su corazón. Esa es la evidencia que la Biblia me da. Pero como no tenemos en cuenta el género literario de Hechos, usted se da cuenta cuántos errores doctrinales podemos sacar. Porque el libro de los Hechos, como decía hace un momento, es descriptivo, no es prescriptivo.
El libro de los Hechos, por su género literario, no es, de ahí no podemos sacar doctrina como imperativos para la iglesia. ¿Sí me entiende, hermano? Ok. En estos minuticos que me quedan, hermano, quiero que veamos la observación de términos. Bueno, la observación de la atmósfera, hermano, es otra cosa que debemos de observar. ¿Cuál es la atmósfera del pasaje? Si es alegre, si es triste, si hay conflicto, hermano, en el lenguaje que, ¿saben? En lo que te está relatando el pasaje. Y como le digo, cada una de estas cosas la vamos a ir viendo poquito a poquito. Ok. Cuando nosotros vamos a observar términos, vamos a observar, hermano, a determinar cuáles son los términos claves y los términos rutinarios. Luego, vamos a separar los términos claves en literales o figurativos. Y vamos a observar la forma gramatical de los términos claves, el género, número y tiempo, y determinar sus raíces. Esto es lo que tiene que ver con la observación de términos. Ahora bien, términos claves son los que presentan un concepto o idea importante para la interpretación del pasaje. Cuando estoy leyendo la escritura, los términos clave, hermano, a la hora de yo observar los términos, voy a diferenciar entre rutinarios y claves de esta manera. Aquellos términos que son importantes para la interpretación del pasaje son términos como claves. Porque sin esos términos, si usted saca ese término, usted no va a poder interpretar el pasaje correctamente. Los términos claves son los términos que se repiten y generalmente son sustantivos o verbos. Ahora, en los términos claves, quiero hacer énfasis en esto, tenemos términos teológicos. ¿Cuáles son los términos teológicos? Son aquellos términos que son palabras o frases que conllevan un significado doctrinal. Todos los términos teológicos son términos ¿cómo? Claves. Todos los términos teológicos son términos claves. ¿Quién me dice un término teológico? Santificación. Eso, cuando yo leo un pasaje y yo me encuentro ese término, yo sé que estoy presente, estoy observando qué cosa. Un término clave. Otro término clave. Otro término teológico, perdón. Regeneración. Pecado. Santidad. Son términos, hermanos, que son claves. Y a propósito, hermanos, es aquí donde entra a jugar la importancia de que usted pueda tener un diccionario bíblico. ¿Cuántos de ustedes, hermano, no me responden, pero cuántos de ustedes se comieron en McDonald's la semana pasada? No me responden. ¿O cuántos de ustedes compraron algo suyo en McDonald's la semana pasada? ¿O cuántos de ustedes se gastaron $25 en McDonald's? La mayoría de nosotros, a lo mejor. Hermano, por un mes quizás no compres en McDonald's y ahorres ese dinero y cómprate un buen diccionario bíblico. Para que cuando tú estudias tu Biblia y tú te encuentres estos términos, tú puedas buscar el diccionario bíblico, qué es lo que significa. Porque si usted lee y usted no sabe lo que significa ese término, usted no va a poder interpretar el pasaje correctamente. Cuando usted esté listo, hermano, para comprarse un buen diccionario bíblico, déjeme saber y yo le puedo indicar qué diccionario se puede comprar que sea uno bien bueno. Ok. Diga de una vez. De una vez, hermano. El diccionario bíblico Vine se escribe V-I-N-E. Es muy bueno. Y hay otro que no recuerdo el nombre, pero se lo voy a traer para la clase que viene. El Vine, V-I-N-E, es un diccionario muy bueno. Y hay otro que ahora no recuerdo el nombre, pero se lo voy a traer para la clase que viene. En español, sí.
Ahora bien, hermanos, términos simbólicos, palabras o frases que conllevan un significado simbólico en un contexto determinado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya copiaron ahí, hermano? No. Ok. Cuando estén listos me avisan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente por cuestión de tiempo. Vamos a ver, les voy a dar 3 pasajes de la Escritura que contienen términos teológicos y vamos a ver uno solamente. Y después voy a darle 2 pasajes que contienen términos simbólicos y vamos a ver uno solamente. Y ahí vamos a terminar. ¿Ya están listos, hermano? Ok. Vamos a apuntar ahí rápidamente, hermano. Romanos 3, 24 al 26, 2 Corintios 5, 17 al 21 y Efesios 1, del 3 al 13. Amén. Ok, vamos a ver, hermano, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 21. Una pregunta. Sí, hermano. También eso de 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Juan, 2 Juan, 1 Pedro, eso también se adhirieron después, así como los capítulos y los versículos, o así viene desde el principio. No, por ejemplo, las cartas, hasta donde, si mal no recuerdo, las cartas, hermana, sí se venían enumeradas porque fueron varias cartas que se mandaron. Pero las cartas no se mandaron, se sabía cuál era otra cosa es que, aunque las cartas venían enumeradas, o sea, se sabía, esta era la primera carta, la segunda carta, hay cartas que no están en el orden cronológico que la tenemos nosotros ahora. ¿Sí me entienden? O sea, me imagino, pero le digo lo único que sí, nada más hacer mi pregunta como para interpretar y todo eso, dijo usted que descartáramos. No, que descartara lo que es los capítulos y los versículos. En el sentido de que usted no, si usted está leyendo un texto de la Biblia, no pare a donde, si usted se da cuenta que el tema sigue, no pare a donde termina el capítulo, sino que siga leyendo hasta donde el párrafo termina. Obviamente yo les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero la idea es no descartar, no te lleves por los capítulos, los números grandes ni los versículos, sino por los párrafos, por la estructura del pasaje. ¿Quién tiene 2 Corintios 5, 17 al 21? ¿Lo tienen todos? Ok, mire lo que dice, hermano. Yo lo voy a leer y usted me va a decir, lo vamos a decir uno por uno, o sea, uno a la vez, cuáles son los términos teológicos importantes en este pasaje. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber,
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué términos teológicos clave hay ahí, hermano? Reconciliación, ¿por qué usted lo sabe, hermano? Porque se repite, y el mismo término que no se repita, reconciliación, es un término teológico. ¿A qué Cristo vino al mundo? A reconciliarnos con Él. ¿Qué otro término clave está ahí, hermano? Un paréntesis, hermano. No me diga Dios y Cristo porque se sobreentiende. La Biblia es acerca de Cristo, ¿verdad? Aparte de Dios y de Cristo, ¿qué otro término clave usted encuentra ahí? Nueva criatura. Nueva criatura. ¿Con qué doctrina tiene que ver el término nueva criatura? Con el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Qué otro término? Transgresiones. Transgresiones. ¿Qué más? Pecado. Justicia. Embajadores. Embajadores es un término importante, pero teológico, lo más importante son esos que los hermanos han mencionado. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí? Ok. Vamos a ver, hermano, dos ejemplos de términos simbólicos. Apunta ahí en su Biblia y con esto terminamos. Juan 6, 53 al 59 y Juan 10, del 7 al 9. Apúntelo ahí en términos simbólicos y vamos a leer solamente Juan 10, del 7 al 9. Entraría como embajadores un término simbólico, ¿puede ser? ¿Cómo es? En el artículo anterior que se leyó, podía entrar embajadores como un término simbólico. No, porque nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. O sea, y es un término literal. Juan 10, del 7 al 9. ¿Lo tienen todo, hermano? Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué término clave simbólico usted ve ahí? Puertas, ovejas, ladrón, ¿cómo? Salvo. ¿Salvo es un término simbólico o literal? Literal. Porque la salvación es una salvación ¿cómo? Literal. Nosotros somos salvos. Pero cuando Jesús dice, yo soy la puerta, eso es ¿qué cosa? Un término simbólico. ¿Por qué? Porque Jesús no es la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Yo soy la única entrada, el medio de salvación. Si tú entras por mí, tú serás salvo. Y también donde dice y hallará pastos. Y hallará pasto. Ese hallará pasto es un término de expresión simbólica. ¿Que se refiere a qué? Al alimento, hermano, espiritual que el Señor nos da. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros entramos por esa puerta de salvación? A través de la fe solamente. Dice la Biblia que si nosotros creemos en Él,
nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Eso es lo que implica entrar por la puerta de salvación, que es eso. Si tú crees esta noche, y creer es saber que solamente Cristo te puede salvar, y descansar solamente en Él para tu salvación, no en Cristo y tu religiosidad, no Cristo más tus buenas obras, no Cristo más tus diezmos, solamente en Cristo. Si tú crees que solo Cristo te puede salvar y tú descansas solamente en Él y te arrepientes de tu pecado, que arrepentirte de tu pecado implica abandonar el pecado, y confiesas a Jesús como Señor de tu vida, lo cual implica vivir en obediencia a la palabra de Dios, tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Si tú no has entrado por esa puerta, por la puerta que es Cristo, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, y Él perdonará tus pecados y te dará la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie. Yo voy a pedir al hermano Barnum que Él nos despide en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos ilumines, Señor, para poder entenderla, aplicarla y Amén. llevarla, Señor, a cabo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Señor, yo te pido por cada una de las hermanas que están aquí presentes, Señor, de los visitantes, Señor, y que tú, Señor, obres a través de tu palabra, Señor, para que a tu palabra, Señor, lleve a efecto, Señor, y para que tu semilla, Señor, que sea sembrada y tú la puedas llevar a cabo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros para mañana, Señor, que podamos nosotros seguir adelante, Señor, y que día a día, Señor, te podamos glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Porque todos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.